Hola, yo soy Hans Mariscal Hola, yo soy Giselle. y esto es Detrás de lo Obvio. Bienvenidos al capítulo 2 de Leyendo con mi hija. Estamos leyendo el libro Carta al Padre de Franz Kafka. En el capítulo 1 ya leímos varios. Leímos de la página 31 a la 38 más o menos, que es donde empieza el libro en la edición de bolsillo. Lo primero es prólogo, la verdad no lo leímos y no teníamos contexto, ¿verdad? De hecho, pensábamos que Franz Kafka había escrito el libro o la carta cuando era un niño y nos fuimos descubriendo que no, ¿verdad? Que ya estaba grande. Sí, ya estaba grande. De hecho, yo vi que tenía ya 36 años cuando escribió la carta. O sea, ya estaba bien grande. Fantasmas. Bueno, él ya estaba grande y también, de hecho, se publicó ya, es un libro póstumo. O sea, él ya había fallecido para cuando sacaron este libro. Este libro lo sacó un amigo de él que no recuerdo su nombre, igual ahorita lo pongo en la edición. Y pues vamos a seguir leyendo fallas técnicas que hubo. Pero bueno, vamos a empezar con la lectura. Como aquí ya está el separador y vamos a... De hecho nos quedamos... ¿Qué fue el último que leímos? ¿Sí recuerdas algo? No. Nada de lo que leímos, ¿te acuerdas? O sea, leímos que Franz Kafka tenía miedo, ¿verdad? Le tenía miedo a su papá, ¿no? Sí, le tenía miedo a su papá y su papá no sabía por qué decía eso, que tenía miedo. Y también vimos que Kafka comparaba a su papá con sus tíos, que sus tíos eran más alivianados o algo por el estilo. Sí. Y lo último que leímos sobre el agua. No me acuerdo. ¿Te acuerdas que le pidió agua a su papá? Ay, que lo golpeó y lo encerró, ¿no? No lo golpeó, lo sacó de su cuarto y lo dejó afuera. Ah, sí. O sea, hasta ahí nos quedamos. O sea, es lo que yo me acuerdo, que hasta ahí nos quedamos, güey. A ver, cuánto que irá. Vamos a releer lo último. Lo último decía: debido a mi manera de ser, jamás pude comprender la relación entre mi absurdo empeño en pedir agua, que a mí me parecía perfectamente natural, y el hecho extraordinariamente terrible de que me sacaras de casa, ¿verdad? Pasados algunos años todavía me atormentaba la idea de aquel hombre enorme, mi padre, el detentador de poder absoluto, pudiera sin apenas motivo alguno aparecer en plena noche, arrancarme de la cama y sacarme a la galería, demostrando con ello lo poquísimo que yo le importaba. Aquello no fue más que el inicio, pero lo que está claro es que el sentimiento de nulidad que me domina a menudo, un sentimiento que desde otra perspectiva puede ser desde luego noble y fructífero, tiene en buena parte su origen en tu influencia. Hasta ahí nos quedamos. Entonces lo que sigue, que es en la página 38, les digo, de esta edición, dice: lo que yo necesitaba era que me animaras un poco, que me tratases con afecto, que me abrieras un poco el camino, y en lugar de ello me lo cerrabas. Eso sí, con loable intención de que me encaminara por otro. Pero yo no estaba dotado para ello. Por ejemplo, me felicitabas cuando demostraba ser capaz de saludar y desfilar como es debido. Pero yo no estaba llamado a ser soldado. Tú como comía con buen apetito, incluso acompañaba la comida con cerveza, o cuando lograba cantar una canción que me enseñabas y que yo no entendía, o repetir como un loro tus expresiones favoritas. Pero nada de eso estaba llamado a formar parte de mi futuro. Y es curioso que incluso hoy en día solo me des ánimos cuando se trata de algo en lo que tú te sientes también implicado. Cuando está en juego tu amor propio, que yo hiero. Por ejemplo, con mis proyectos matrimoniales, o que alguien hiere en mi persona. Por ejemplo, cuando Pepa me insulta. Entonces, si me animas, me recuerdas lo que valgo. Aludes a los buenos partidos a los que podría aspirar siquiera. Y condenas sin paliativos a Pepa. Pero aparte de que a mi edad ya de poco me sirve que me den ánimos, todavía me resulta más inútil si solo me los dan en relación con asuntos en los que no soy el principal implicado. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejarle. Aquí habla de una tal Pepa. No creo que sea Peppa Pig. Vamos a ver quién es Pepa. Dice aquí. Dice Pepa. Pepa me insulta. Sí. Mira, acá. Cuando es así, acá atrás vienen significados y por eso página 38. Aquí dice: página 38, línea 21. Pepa, mote que compartían dos de los cuñados de Kafka, Joseph Polak y Joseph David, casados respectivamente con Vali y con otra Kafka. Aquí Kafka parece estar refiriéndose a Joseph David. Pues ya sabemos quién es Pepa, o el mote de Pepa. Compartían dos los cuñados de Kafka. Pero bueno, ¿cómo ves hasta aquí lo que he leído? Que dice Kafka que su papá solo mostraba interés
cuando Cuando él lograba algo. él lograba algo que a su papá le interesaba, como era de que tomar cerveza con él o cantar una canción que a su papá le gustaba también, pero las cosas que a él le interesaban en realidad como que ahí no mostraba afecto o interés. Como que se interesaba más en las cosas que él le gustaba hacer. Las de su y él quería como tener, o sea, hacerlo para tener ese afecto de su papá. Sí, a lo mejor también por eso lo hacía, para tener un poquito de convivencia. Sí. Puede ser, sí, también puede ser. Bueno, seguimos. Pero aparte de que a mi edad ya de poco me sirve que me den ánimos, todavía me resulta más inútil si solo me los dan en relación con asuntos en los que no soy el principal implicado. Era entonces cuando habría necesitado que me animases, y entonces en todos los aspectos, y es que tu sola presencia física bastaba para anonadarme. Por ejemplo, recuerdo que muchas veces nos desnudábamos juntos en una caseta, yo flaco, débil, poca cosa, tú fuerte, grande, ancho. Yo ni siquiera necesitaba salir de la caseta para sentirme un guiñapo, y no solo a tus ojos, sino a los del mundo entero, pues tú eras para mí la medida de todas las cosas. Luego salíamos de la caseta y nos mostrábamos a las miradas, yo cogido de tu mano, un pequeño esqueleto que caminaba inseguro, descalzo sobre las tablas, que tenía miedo al agua y era incapaz de imitar tus evocaciones natatorias, de nadar, ¿no? Que ejecutaba sin cesar para mí con la mejor de las intenciones, pero con el único efecto de avergonzarme profundamente. Entonces la desesperación se apoderaba de mí, y en tales ocasiones todas mis malas experiencias en todos los terrenos parecían formar un conjunto grandiosamente armónico. Me sentía un poco mejor las pocas veces que tú te desnudabas primero y yo me quedaba solo en la caseta y podía aplazar la vergüenza de parecer en público, hasta el momento en que por fin venías a ver qué sucedía y me sacabas afuera. Yo te agradecía que, al menos en apariencia, no te dieras cuenta de lo mal que lo pasaba. Además, me sentía orgulloso del cuerpo de mi padre. Por lo demás, esa diferencia sigue existiendo hoy en día entre nosotros en un grado similar. Ahora, aquí también Kafka como que estaba inseguro de su cuerpo, porque tengo entendido que era una persona muy enfermiza, y aparte pues era delgado él, y como está diciendo aquí, su padre pues era grande, fuerte, ancho, también lo describe como ancho, y cuando iban a nadar o a practicar natación y se tenían que quitar la ropa, pues él se sentía todavía más intimidado por su padre. Como que primero nos narró en las primeras páginas que se sentía intimidado por su carácter, por su forma de ser, y ahorita nos está hablando de que también se sentía intimidado no solo por su forma de ser, sino también por su cuerpo que le imponía a él, a comparación del de él. O sea, no podía ser o tener el carácter de su papá, y tampoco podía tener pues su cuerpo, su musculatura y todo eso. ¿Tú qué piensas ahí? Pues igual pienso lo mismo, o sea, se sentía como intimidado por el físico y físico, apariencia, y lo que demostraba que era ¿cómo se dice? Pues cómo se demostraba su padre. ¿Cómo se mostraba? Que dice que su papá también él sí salía muy acá. Uh-huh. Sí. ¿Y tú crees que eso, o sea, como que fue, ¿cómo decirlo? O sea, como que acumulaba varias inseguridades. Primero la inseguridad de no ser como él, de su carácter, y luego la inseguridad de no tener ese cuerpo, luego más el miedo que le tenía, ¿verdad? Como que todo se iba acumulando para que no tuviera una buena relación con su papá. Pero bueno, seguimos. Dice... Bueno, decía, por lo demás esa diferencia sigue existiendo hoy en día entre nosotros en un grado similar. O sea que ya de grande todavía seguían igual él con su cuerpecito flaquito. Dice, algo equiparable sucedía con tu superioridad intelectual. Ahí va otra más cosa con la que se sentía intimidado. Habías llegado tan lejos solo gracias a ti mismo, y en consecuencia estabas totalmente convencido que no podías equivocarte. De pequeño, aquello no me deslumbraba tanto como más tarde, en la adolescencia. Gobernabas el mundo desde tu sillón, siempre tenías razón, y cualquier otra opinión tenía por fuerza que ser absurda, extravagante, lunática, anormal. Confiabas en ti mismo hasta el punto que incluso podías prescindir de ser coherente contigo mismo. Eso no te privaba de tener razón. También podía suceder que en un asunto no tuvieras opinión alguna, y por lo tanto todas las opiniones imaginables al respecto tenían que ser sin excepción erróneas. Por ejemplo, podrías maldecir a los checos, luego a los alemanes y luego a los judíos, y no solo en aspectos parciales, sino globalmente, de modo que al final no quedaba en pie nadie más que tú. Adquiriste a mis ojos el carácter enigmático de todos los tiranos, cuya infalibilidad emana de su persona, no de su pensamiento, o por lo menos así me lo parecía. O sea, ¿qué piensas de eso? ¿O qué se te viene a la mente con esto que acabo de leer? No entendí. ¿No entendiste?
aquí, es decir, o sea, empezó el párrafo diciendo que algo equiparable sucedía con tu superioridad intelectual, como que su papá empezaba a hablar de diferentes cosas, yo creo de política, de gente de varias nacionalidades, aquí nombra alemanes, a los checos, a los judíos, como que tenía mucho dominio o sabiduría o opiniones de cosas que estaban pasando en ese momento, y Kafka lo veía y con la sola forma de hablar o de expresarse su padre, como que aunque no tuviera la razón, él no se animaba a llevarle la contra. O sea, era otro aspecto en el que él también se sentía intimidado. Más es lo que yo pienso que trató de decir. Y también Kafka dice, o por lo menos así me lo parecía. ¿Quieres leer lo que sigue? Nada más va a ser poquito, va a ser de aquí a ellos, ¿sí? A ver, y el caso es que con una frecuencia pasmosa eras tú quien acababa teniendo efectivamente razón y yo el que se equivocaba. En nuestros intercambios verbales eso se daba por supuesto, ya que apenas llegaba a producirse nunca. Pero lo mismo ocurría en terreno de los hechos. En realidad, eso no tenía nada sorprendente. Al final y al cabo, toda mi mente se hallaba bajo tu intención, opresión. Y tu intensa y opresión. Incluidos los pensamientos que coincidían con los tuyos, o mejor dicho, especialmente ellos. Ahora vamos a seguir porque como que es más de lo mismo que Kafka se está soltando todo lo que no pudo decirle. Lo que no pudo decirle en todos los aspectos en los que él se sentía intimidado. Y viene, todos esos pensamientos en apariencia independientes de ti estaban desde el primer momento marcados por tu sentencia desfavorable. Y en esas circunstancias era poco menos que imposible llevar el pensamiento a su culminación completa y duradera. Y no me refiero a pensamientos elevados de ninguna clase, sino a cualquiera de las pequeñas empresas de la infancia. Bastaba con estar contento por cualquier cosa y empapado de ella, llegar a casa y hacerlo saber. Y la respuesta era un suspiro irónico, un meneo de cabeza, un repiqueteo en la mesa con los dedos. Vaya, no, ¿verdad? O te habrás quedado descansado. O cómo se nota que tienes pocas preocupaciones. O sal a la calle a contárselo a todo el mundo, hombre. O vaya, qué gran descubrimiento. Por supuesto, no se podía esperar que te entusiasmases por cualquier menudencia infantil. Pues era bien sabido que vivías abrumado por las preocupaciones. Tampoco era mi intención. Lo que ocurría era más bien, en primer lugar, que te veías poco menos que obligado a provocarle sistemáticamente al niño aquellos desengaños, debido a tu naturaleza totalmente contraria a la suya. En segundo lugar, que esa posición se reforzara innecesariamente por acumulación de material, de modo que acabó convirtiéndose en una costumbre y manifestándose incluso cuando por una vez era de la misma opinión que yo. Y finalmente, que esos desengaños del niño no eran los desengaños comunes de la vida cotidiana, sino desengaños trascendentales, ya que tenían su origen en tu persona. Medida de todo. Era imposible mantener hasta el final el coraje, la resolución, la esperanza o la alegría por una cosa u otra si estabas en contra, o simplemente se podía suponer que lo estarías, y cabía suponerlo casi siempre. Todo esto se aplicaba tanto a las ideas como a las personas. Bastaba con que yo mostrase algún interés por una persona, algo que a causa de mi manera de ser no sucedía muy a menudo, para que, sin la menor consideración a mis sentimientos ni respeto a mi opinión, te inmiscuyeras prodigándole insultos, calumnias y humillaciones. No se libraron de ello personas inocentes, casi infantiles, como por ejemplo el actor Yiddish Lowy. Sin conocerlo, lo comparaste de un modo terrible que ya he olvidado con un bicho, y como solía suceder con la gente a la que yo apreciaba, automáticamente sacaste a colación el refrán de los perros y las pulgas. Me acuerdo especialmente del actor, por entonces tomé nota de sus invectivas contra él con estas palabras: mi padre habla así de mi amigo, al que no conoce de nada, solo porque es amigo mío. Eso siempre podría echárselo en cara cuando acuse de falta de amor filial y gratitud. Nunca he podido comprender tu absoluta insensibilidad ante el dolor y la vergüenza que pudiera causarme tus palabras y tus opiniones. Era como si desconocieras por completo el poder que tenías. Por supuesto que yo también te habré molestado con mis palabras muchas veces, pero siempre he sabido de lo que hacía y me dolía, pero no podía contenerme ni retener mis palabras, de las que me arrepentía al mismo momento de pronunciarlas. Tú, en cambio, lanzabas tus andadas verbales sin miramientos. Nadie te daba pena. Mientras hablabas, ni después, frente a ti no había defensa posible. Mira, pues ya leímos mucho. Pero pues está describiendo varias cosas que pasó en esos momentos, y como que se va a momentos de donde está grande y luego a momentos donde está de su infancia, de su infancia, así como que se acuerda de cosas de ya, yo creo, de la actualidad, y luego de cosas que hizo en cuando él estaba más pequeño, pero que conectan, porque viene siendo el carácter de su papá, y eso también nos da a entender que su papá siempre tuvo un carácter, es el mismo carácter que ha tenido desde que era pequeño hasta ya que ya era grande, ¿verdad? Como que nunca cambió. Sí, ándale, nunca cambió, y siempre como que yo lo siento, o a lo que yo poco que entendí, o poco mucho que entendí así ahorita leyendo de bote pronto, porque no lo he leído hasta ahorita, es la primera lectura. Yo siento que como que lo menosprecia, como que cada cosa que
que le significaba algo a Kafka, su papá lo hacía menos. Es como si tú llegas y me dices, no sé, tú juegas voleibol y tú llegas y me dices, no, hice un saque correcto o hice varios saques buenos, y yo te decía, y yo te digo, pero pues eso lo tienes que hacer. O sea, es como que menospreciar sus logros, porque sean, por pequeños que sean o grandes que sean. Y no, también habla de sus amigos, ¿verdad? Que también tiene un amigo y como es su amigo de él, lo hace menos también. ¿Tú cómo te sentirías si tú y yo tuviéramos una dinámica por el estilo? O sea, si yo fuera de esa manera o si soy de esa manera. Pues la verdad me sentiría muy mal, porque son mis logros y yo podría esperar a que me felicitaras o algo así por el estilo, porque es algo que a mí me emociona. Sí, ya el hecho de que tú vengas a contármelo es que te emocionó, ¿verdad? Es decir, hasta ahorita de lo que has hecho o que tú sientes que has hecho hasta ahorita, ¿qué crees que es lo que más, tu mejor logro hasta ahorita? Así mi mejor logro es que me considere una buena jugadora en el deporte que yo amo. O sea, que destacas. Sí. Y eso es como tu mayor logro. Sí. Y si yo fuera, o ¿cómo te digo? Si yo no, o sea, a mí no me importara eso. Pues me importaría algo, pero pues a fin de cuentas es como si no le tomara importancia, porque es un comentario y tal vez los comentarios hagan efecto en sentimientos o algo así, pero no le tomaría importancia. No es que por un comentario vaya a dejar de ser buena o algo así, o a dejar de jugar. Ajá, o sea, a ti te va a seguir gustando. Sí. Y fíjate, es decir, este es un ejemplo, pero Kafka, o sea, en todos los aspectos de su vida, como que su papá, esa era la constante de hacerlo menos en todo. Es decir, en el logro, es decir, tú del boli, y luego que tienes una amiga o que tienes un amigo o que vas a ir para este lado o que te interesa tal libro o que quieres ir de paseo a tal lado, y yo todo eso te lo hago menos. O sea, ya vas juntando todo eso, y a lo mejor si a mí no me interesara tu logro del boli, digamos, a lo mejor, como dices tú, no te importaría porque a ti te seguiría interesando. Pero si ya en todos los aspectos de tu vida o de lo que te interesa o lo que tiene que ver contigo, yo muestro menosprecio, ahí sí como que sí sentirías, pues, que tiene mi papá contra mí, que fue lo que está sintiendo Kafka, ¿verdad? Pero Como si Kafka se preguntara qué debo de hacer para tener contento a mi papá. sí, o sea, sí se lo ha de haber preguntado en muchas ocasiones. Y a lo mejor de niño no lo entendía y trataba de hacer cosas, o no trataba de hacer cosas, no sé. Pero ya de grande sí le vinieron esas preguntas y trató de contestarlas y desahogarse, ¿verdad? En esta carta. Pero seguimos, vamos a seguir. Ya me lo terminamos este video. Y dice, pero en eso consistía precisamente tu educación, ¿ves? A mi modo de ver, no te falta ni mucho menos talento educativo, sin duda. Tus métodos le habrían sido de provecho a una persona cortada por el mismo patrón que tú. Sí, eso también tiene mucho que ver, porque decir, hay muchos padres e hijos que son una calca, o sea, como que el hijo ve a su padre y el hijo es de que, yo quiero ser como mi papá, Es decir, si Kafka hubiera tenido los mismos gustos que su papá, otra cosa sería. Y ahí no lo vería como un mal padre, sino que, gracias. O sea, Kafka sería el mismo molde que está haciendo su papá y
y el papá estaría orgulloso y el hijo estaría orgulloso del padre, o sea, viceversa. O sea, también tiene mucho que ver esto que dijo aquí que dice que dijo le habría sido de provecho a una persona cortada por el mismo patrón que tú, o sea, que fuera igual que él, ¿verdad? O sea, eso, digo, Kafka tenía bien en claro que a lo mejor el problema no era ni de su papá ni de él, o sea, simplemente no se dieron las cosas así. Dice, esa persona había sabido valorar lo acertado de tus afirmaciones y sin preocuparse nada más, se había limitado a actuar según esa norma. Pero para mí de pequeño todo lo que vociferaba era poco menos que mandato divino. Nunca lo olvidaba, se convertía para mí en el instrumento más importante para juzgar las cosas del mundo y ante todo para juzgarte a ti. En eso radico tu rotundo fracaso. Como por entonces solíamos coincidir a la hora de las comidas, tus enseñanzas consistían en gran parte en normas de comportamiento en la mesa. Había de vaciar el plato y no se podía opinar sobre la comida. A pesar de que a ti muchas veces te parecía incomible, la llamabas el rancho, esa burra, así le llamaba la cocinera. La echaba a perder, como correspondía a tu buen apetito y a tus preferencias. Te lo comías todo deprisa, caliente y a grandes bocados. Así que el niño tenía que apresurarse y en la mesa reinaba un silencio sombrío, interrumpido solo por amonestaciones. Come primero y habla después. O venga, o ¿lo ves? Yo he dejado limpio el plato. No se podía chupar los huesos, pero tú sí. No se podía sorber el vinagre, pero tú sí. Lo importante era cortar el pan en rebanadas rectas. No importaba que tú lo hicieras con el cuchillo chorreando salsa. Había que evitar que cayeran restos de comida al suelo. Por el final eran a tus pies donde más había. En la mesa no se le debía hacer otra cosa que comer, pero tú te limpiabas y te cortabas las uñas, afilabas lápices, te limpiabas las orejas con un palillo. Por favor, padre, entiéndeme bien. Todas esas cosas por sí mismas son del todo insignificantes. Lo que las hacía devastadoras para mí era el hecho de que tú mismo, la persona cuyo criterio era para mí absolutamente definitivo, no te plegaras para los mandatos que me imponías. De ese modo, el mundo se dividía en tres partes. Una en la que vivía yo, el esclavo, sometido a las leyes inventadas solo para mí, y que, sin saber por qué, nunca conseguía cumplir a satisfacción. Luego una segunda, infinitamente lejana, en la que vivías tú, ocupado en gobernar, dictar decretos y enfadarte ante sus incumplimientos. Y finalmente una tercera, donde vivía feliz el resto de la gente, libre de mandatos y de desobediencia. Yo siempre tenía que avergonzarme, o bien obedecía tus órdenes, lo cual era vergonzoso, porque solo estaban destinadas a mí, o las desafiaba, lo cual no era menos vergonzoso. Porque ¿cómo iba yo a plantarte cara? Era incapaz de seguirlas, por ejemplo, de carecer de la fuerza, el apetito y la habilidad que tú sí tenías, por más que me lo exigieras como si fuera lo más natural del mundo. Y esa era la mayor vergüenza, por ahí se dirigía, no las reflexiones, sino los sentimientos del niño. Aquí Kafka empieza a hablar de las normas que hay al comer, de cada que comían las normas que su papá tenía escritas para él o las que se inventó su papá, pero que su papá no seguía. Es decir, yo cuando estaba pequeño, a mí me habían dicho que no podías poner las manos en la mesa. Entonces siempre estaban así y de repente que las subías y había alguien que me regañaba por poner los codos así en la mesa. Y eso es como una norma. No sé si ahí también entraba eso, o sea, él tenía ese tipo de normas. De eso también de no masticar con la boca abierta y cosas de esa manera. Y que se tenía que acabar la comida, que no tenía que decir nada del sabor, que te la tenía que comer y se acabó. Así trataba a su papá a Kafka. ¿Cómo ves? Pues ¿Está bien? no, porque si esas reglas no lo seguía él, ¿por qué estaría siguiendo lo Kafka? O sea, es como si le dijera, es mi casa, yo pongo las reglas, yo no las respeto. Porque es mi casa. Sí. Yo te mantengo. Que dijo que eran, por eso Kafka decía que eran reglas que solo eran para él, ¿verdad? Y luego no ponía el ejemplo su papá. ¿Tú crees que lo hacía de adrede el papá? Pues se ve como si lo hiciera de adrede. Como que le voy a poner normas y yo no las voy a seguir. Para que él... A ver qué hace. ¿Será? Pues se ve la intención como si... Bueno, vamos a seguirle. Dice, quizás se entenderá mejor situación de entonces si se le compara con la actual de Félix. A él lo tratas de modo parecido. Es más, utilizas contra él un recurso educativo particularmente temible. Por ejemplo, cuando al comer hace algo que tú consideras sucio, no te contentas con decirle, como me decías a mí, eres un marrano, sino que además añades, un hermano de la cabeza a los pies, un germán de la cabeza a los pies, o igual que tu padre. Sin embargo, eso no le causa quizás más que quizá no se puede decir. Sin embargo, eso no le causa quizá más que quizá no se puede decir un daño sustancial, ya que para él no eres más que un abuelo, especialmente importante. Eso sí, pero no lo eres todo como lo eres para mí. Además, Félix tiene un carácter sosegado, ya que ya empieza a ser varonil de algún modo y tus rugidos quizás puedan sorprenderle, pero no marcarlo de modo duradero. Como la diferencia más importante es que, en comparación conmigo, no pasa mucho tiempo a tu lado y además estás sujeto a otras influencias. Para él, eres más bien un ser entrañablemente curioso del que puedes seleccionar lo que más te interese. Para mí, tú no eras una curiosidad. Yo podía escoger, tenía que quedarme con todo. Y además, sin poder elevar la más mínima objeción. Pues ya de entrada, te es imposible hablar sin alterarte sobre ningún asunto que no goce de tu aprobación o que simplemente no emane de ti. Tu temperamento autoritario no lo permite. En los últimos años vienes culpando de ello a tu nerviosismo cardíaco, pero que yo sepa, nunca has hablado de otra manera. Como mucho, el nerviosismo cardíaco te sirve como instrumento para ejercer tu autoridad de modo aún más riguroso.
ya que quien habla contigo acaba cayéndose de la última réplica, por consideración a tu dolencia. No te lo reprocho, por supuesto, me limito a constatar un hecho. Por ejemplo, en el caso de Otla, sueles decir, no se puede hablar con ella, enseguida se te echa encima. Pero lo cierto es que ella, en principio, está muy lejos de echarse encima de nadie. Confundes la persona con el asunto. Es el asunto lo que se te echa encima, y tú lo zancas de inmediato sin escuchar a la persona. Una vez que has tomado tu decisión, todo lo que se pueda alegar solo conseguiría irritarte aún más, nunca convencerte. Y entonces ya solo se te oye decir, haz lo que quieras, por mí eres libre. Ya eres mayor de edad, a mí no tienes que hacerme caso. Y todo con ese terrible tono ronco el que resuena la ira y la condena sin revisión. Que si hoy en día me hace temblar menos que en mi infancia, es porque en mí la antigua omnipresencia del sentimiento de culpa ha dejado paso a la conciencia de que ambos somos impotentes. Y hasta aquí vamos a dejarle. Félix es el hijo de Kafka. Yo digo que Félix es el hijo de Kafka. Y como es su abuelo, y como dice Eva, que ahí solo lo ve como tú, que tú ves a tus abuelos, pues, no sé, una vez a la semana o 2, 3 veces al mes. Y Félix va a decir, pues, mi abuelo ya está grande ya. Algo así, ¿verdad? Y también ahí en lo último se nota que solo le afecta de esa manera de ser a Kafka, porque su hermana era más, como que con más carácter que él. O sea, si su papá le empezaba a decir cosas o le quería reclamar algo, no se quedaba callada la hermana. Se defendía y empezaban a hablarse ahí entre ellos, a discutir, y el papá salía con lo último de decir de que haz lo que quieras. O sea, la hermana sí se defendía. Kafka era el que era más, ¿cómo se puede decir? Más débil. Sí. Más débil de pensamiento. Sí. ¿Verdad? ¿Tú sí te defiendes o no? No. ¿Yo qué te digo y lo haces? Sí. Sí. Tengo que hacer caso. Bueno. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Este es el segundo video. Ya el siguiente a ver cuándo lo hacemos. Porque mi hija ha estado muy ocupada, o no tiene ganas, o tiene otras cosas que hacer, ¿verdad? Porque pues está viviendo su vida. Y pues ya como que era, llevamos a la mitad, ya nos faltan como 20 páginas más o menos para acabar. Ya más o menos. Es que se está poniendo más rebuscado, ¿no crees? Sí. Como que la primera parte sí era más fácil de entender, ahora como que no se entiende tanto. No entendiste tanto, No. ¿verdad? Como que le tienes que poner más atención, y luego el video se va a hacer más largo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿algo que quieres decir? Síganme en mi canal, hago casi lo mismo que él, pero también voy a empezar a subir contenido sobre lo que practico, lo que es el boli y mi vida diaria. ¿En tu canal? ¿Cómo se llama tu canal? Se llama Giselle. Giselle, así nomás. Igual como que ahora lo pongo aquí abajo, y ahí si la quieren seguir, ahí le dan en suscribir y compartir, y activa la campanita, la campanota. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Hans Mariscal. Yo soy Giselle. Adiós. ¿Qué horas son? Sepa. ¿Lo apago? Sí.